7 de la tarde con 10 minutos ya de este miércoles 6 de noviembre. Hay manifestaciones acá en Santiago, pero no solamente en Plaza Italia. Ya hemos hecho un recorrido, pero vamos también revisando otros temas. Todavía está calentito sobre nuestro escritorio un estudio, el Pulso Ciudadano de Activa Research. Voy a darle algunos datos de insumo antes de entrar a conversar. El presidente Piñera obtiene un 17,3% de aprobación en octubre y una desaprobación de un 74,1%. Pero si se considera solo el periodo después del 18 de octubre, el nivel de aprobación llega al 15,1% y la desaprobación a un 77% y fracción, 77,6%. Hay varias mediciones que tienen que ver con el tema económico, que ha sido uno de los puntales del gobierno de Piñera y que ha sido deteriorando antes de la crisis, imagínate ahora. Estamos acá con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, para conversar de este estudio y también darle un poco más de contexto. Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Gerson. Hola, Ramón, bienvenido. Hola, Carla, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, primero, entiendo que tu oficina queda cerca de acá. ¿Cómo estás viendo el conflicto, pero ya desde adentro? Es decir, lamentablemente y con tristeza lo estoy viviendo en vivo, digamos. Estamos en la Concepción con Providencia y realmente era una situación bastante caótica, digamos. Pero, tal como conversábamos antes de partir con el programa, esto es lo que se ha vivido todos estos días en todas las comunas de Santiago y es la realidad, en definitiva, de un caos que realmente no tiene riendas. Te deja perplejo, digamos. Cuesta pensar que antes del 18 de octubre este país cambió en todos estos escenarios, lamentablemente. O sea, cambió radicalmente. Absolutamente. Todavía estamos a la espera de ver si para bien o para mal, dependiendo de lo que termine pasando. Es muy complejo el tema, porque tal como comentábamos, partimos por un tema de tarifa metro, hemos pasado por una serie de etapas, hoy día estamos en un tema de cambio de constitución, pero pareciera que da la sensación que el tema no tiene solución ahí, digamos, que esto puede ir escalando. Entonces, en un estudio anterior que nosotros hicimos una pregunta tímidamente, ¿no? Si dados estos escenarios se ponía en riesgo la democracia, y en ese minuto, una semana y media atrás, estamos hablando del 56% de la población te decía que esto ponía en riesgo la democracia. Y en ese minuto, un 56% también te decía que estaba de acuerdo, en definitiva, con que algunos sectores planteaban que parte de la solución de esto era que renunciara el presidente, lo cual es traumático pensar en una situación así, digamos. Entonces, claramente una situación de conflicto, no es conflicto, esto estamos hablando de un estallido social realmente complejo, muy, muy complejo. Difícil de medir, pero bueno, ustedes tienen algunos parámetros acá. Pongamos atención en algo que siempre se pone en la mesa de discusión casi en primer lugar, que es el tema económico. ¿Cómo ha ido evolucionando, según sus mediciones, el tema económico respecto a la visión de país, de cómo estoy yo, del tema de trabajos y, en fin, de contexto, antes y después de esto? Claramente, después del 18 de octubre se radicalizó una percepción negativa respecto a la situación económica del país, una situación económica personal. Pero fíjate que hay un antecedente que yo, mirándolo en perspectiva, que tiene que ver la percepción, cómo se ve el país en términos de si va en una dirección correcta o incorrecta. Fíjate que al menos este año la mayoría de las personas te declaran que ven al país que va en una dirección incorrecta, por sobre de las personas que te dicen que va en una dirección correcta. ¿Desde el estallido? No, desde enero. Desde enero. Desde antes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la hipótesis, digamos? Por supuesto que ahora en el mes de octubre y sobre todo después del día 18, ese indicador se disparó y se fue al 57%. Pero fíjate que en enero el 42% de la gente te dice que percibía que el país iba en dirección incorrecta. Ahora, es una pregunta genérica de percepción, pero uno ahí como investigador se plantea, bueno, en realidad las señales, desde el punto de vista de la percepción de cómo veo el país, estaban dadas, digamos. De alguna manera la gente te estaba diciendo que esto lo veía mal. Ahora, no hay forma de proyectar, de entender. Sí, eso es muy delicado, Ramón, desde el punto de vista del liderazgo y la conducción, que hoy día recae sobre todo no habiendo un interlocutor visible, válido, que sea validado por la gente. Todas las llaves las manija, y sobre todo en un régimen presidencial las tiene el presidente de la República, el Ejecutivo. Pero fíjate que prácticamente después del 18 de octubre se dinamitó todas las bases que lo sustentaban. O sea, estamos hablando de tres conceptos básicos. Economía, expectativa económica, por eso llegó el presidente a estar donde está. Orden público, lo vemos lo que está pasando en las calles, y seguridad. Entonces, las tres patas de ese trípode que parecía bien poderoso,
y da la sensación de que ahora no tiene sustento como para liderar el proceso. Además hay una no sé si cuarta pata, pero la población en general, mira un dato, casi más del 60% no se identifica con ninguna posición política. Hoy en día, más del 60%. Prácticamente el 57-58% no se identifica con coaliciones políticas. Y se traduce eso en las grandes manifestaciones de las chicas, ninguna bandera, digamos, de ningún partido. Y eso concuerda absolutamente con la realidad que estamos viendo y concuerda absolutamente con los datos que estamos viendo. Otro antecedente, que esto es pragmático, absolutamente, menos del 50% vota. Entonces, cuando empiezas a meter todos estos elementos de no identificación política, de no identificación con partido, con una crítica absoluta en términos de pérdida de confianza de todos los actores, llámese gobierno, partidos de oposición, partidos, congreso, etcétera, realmente da un escenario bastante complejo, justamente, cuando uno se plantea una crisis como esta, bueno, ¿con quién converso, no? ¿Con cuál es el líder? No hay interlocutor. No hay interlocutor. Hay una crítica, en definitiva, sistémica, pero sistémica total, ¿ya? Y esto tiene que ver, en definitiva, pérdida de confianza. Ahora, si tú adicionalmente ves que se quieren aprobar determinadas leyes y ves en el Congreso pelea entre los partidarios, o ves hoy día que hay un tema de que se quiere destituir a determinado, bueno, absolutamente ves una falta de conexión absoluta, digamos, con la percepción que tiene la ciudadanía de tu mundo. En Pulso Ciudadano, en la medición que ustedes hacen, ¿hay visos, luces de cuál podría ser eventualmente una salida a este conflicto? Yo fíjate que viendo lo que está pasando a esta hora en Providencia, bueno, yo he sido más pesimista desde el comienzo, pero a mí, en el fondo, el punto de origen de todo esto me ha hecho mucho ruido. Los movimientos que vienen motivados desde la rabia, creo que son súper difíciles de conducir. Y me pregunto qué agenda social podría llegar a aquietar los ánimos. ¿Ustedes ven esas luces? Mira, el estudio no creo que ningún estudio pueda entrar en Pero ustedes preguntan por los temas prioritarios, al menos. Sí, bueno, claramente un tema que ha marcado hoy día fuerte tiene que ver con las pensiones, que es un tema que cada día va tomando más rol, el tema de la salud. Pero está el tema central, en definitiva, que tiene que ver con la desigualdad, ya que la desigualdad tiene múltiples dimensiones, no es un tema solamente económico, un tema en la justicia, un tema en el trato, un tema en los temas económicos. Cuando uno ve por qué tiene baja evaluación el gobierno, el presidente, básicamente una razón central tiene que ver con falta de liderazgo, falta de conducción, en definitiva. ¿Cuál es la salida? Cuando en estudios anteriores, que durante la crisis más ruda que tuvimos, o aparentemente más ruda, la gente te decía, bueno, ¿cómo solucionamos este tema? Bueno, escuchando los problemas de la gente y reconociendo los problemas de la gente y proponiendo una serie de medidas. Se pusieron las medidas, yo creo, corto plazo, la definición que queramos darle, no estructurales, quizás se podría criticar en ese minuto, pero el tema de escuchar a la gente, aunque hubo un cambio de gabinete, había un cambio de tono, de todas maneras, pero pareciera que ahí hay un espacio de tono, de empatía o de sintonía que eventualmente uno podría pensar que sería como la forma, en definitiva. Sí, hay algunos chispazos de eso. O sea, hoy día vimos lo que pasó con el ministro Ignacio Briones de Hacienda cuando iba al Congreso, se encontró con las manifestaciones del No Más TAC, se bajó, conversó, algo hizo, digamos, no sé si alcanza, yo no sé si algo alcanza de manera individual, si no hay un relato, si no hay un acto más cototo, un sacrificio más cototo, y que en el fondo o sea, el tiempo te va comiendo. En el fondo esto se está instalando de una manera más profunda porque en el fondo el nivel de reacción de la ciudadanía tiene que tener un correlato en el nivel de reacción de la autoridad, y eso parece que no se está entendiendo, pese a que efectivamente se están dando estas señales. Ahora, otra lectura, si bien hay estos gestos, por ejemplo, hoy día escuchaba a Claudio Narea de los prisioneros, en el fondo ya en la mirada de Blumel hay algo más empático, entre músicos se entienden, pero yo no sé si eso alcanza, si no hay una cuestión más profunda. No sé, porque otra mirada en relación al cambio de gabinete, ya que estamos hablando de eso, es que se echó de menos cuando hay grandes crisis, el llamado a los general Patton, hasta Pinochet lo hizo con Jarpa, por ejemplo. Entonces acá vemos que
no se fortaleció, por decirlo de una manera, con figuras potentes el gabinete, por lo tanto, fortaleció a quienes están detrás de cámara, podríamos decir, al segundo piso. Tengo ahí una duda, Gerson, respecto de quiénes son hoy día las personas potentes. Una de las cosas que me impacta no solo de esta encuesta, sí, pero potente en qué sentido, yo pienso desde el punto de vista de la gente. Bueno, sí, eso estamos discutiendo. Hoy día tengo la impresión de que nadie capitaliza o nadie logra concertar la confianza de las personas, y esto está pasando, Ramón, dinos tú si no es así, en todos los partidos políticos, en prácticamente todas las instituciones, o sea, bomberos se estaría salvando, digamos, pero de ahí para abajo todo el resto está súper desprestigiado, y cuando uno mira quienes se empinan en las encuestas, uno se da cuenta que nadie está capitalizando este movimiento. De pronto hay algunos que se sienten mucho más cerca de la calle, como el Frente Amplio, pero uno ve las encuestas, no sé si el Pulso Ciudadano lo ha medido, pero en otras les dan, no sé, 2 puntos o 1 punto más de aprobación que al gobierno. Entonces tú ahí dices, bueno, esta es una crisis total finalmente. Bueno, esta es una crisis sistémica contra todo el sistema político, en definitiva. Claramente, y yo insisto, el que más del 60% no se identifique con posición política y además que no se identifica con partidos políticos, ya te identifica eso. Entonces, ¿qué nivel de conexión pueden haber con la representación de partidos políticos? Además, cuando te ves enfrentado también con una oposición muy desintegrada, en definitiva, con poca fuerza, con poco liderazgo, hasta antes que partiera la crisis y en la misma crisis, se ve complejo, digamos. ¿Con quién confío? Los bomberos, claramente, ¿no? Pero a eso me refiero. Justamente no hay un elemento común de confianza. Y por otro lado, no hay liderazgo, justamente, de quién es el rol de controlar la seguridad antes que todo. El orden de un país. Un país no existe con asamblea constituyente, no existe nada, si efectivamente no hay un control de la seguridad del país, del orden cívico, en todo su nivel. Y hoy día el gobierno tiene que tener ese rol. Ahora, me da la impresión que acá tienen que haber gestos de humildad, gobierno, oposición y de todo el escenario político, justamente en poner en primer lugar que acá ya no estamos hablando de las ideas, los ideales que puede tener cada una de las posiciones políticas. Yo creo que aquí hay un tema mayor que tiene que ver, en definitiva, con el orden del país, con la seguridad del país. Y eso tiene que tener justamente, uno podría pensar, efectivamente ya esto ha llegado a un extremo en que lo que se tiene que pensar en cuidar nuestra democracia, cuidar en definitiva la estabilidad del país, y eso va a requerir gestos, ¿ya? Que tiene que haber un llamado a la unidad. Pero comparto contigo, Carlos, cuando tú dices, bueno, pero ¿a quién llamo y con quién converso? Oye, sí, porque mira, yo, un poco traslapando reflexión con anécdota que a veces dicen mucho. Estuvimos conversando con unos colegas argentinos y le llamaba mucho. Incluso ayer hubo una manifestación de chilenos residentes y también organizaciones que apoyaban a lo que está pasando acá en el Obelisco. Y estaba lleno de banderas, de organizaciones sociales. Acá no. Entonces lo que les llamaba la atención, bueno, acá, ¿qué pasa? O sea, ¿quién es el líder? Ni siquiera un banquito que alguien se sube y diga algo, nadie dice nada. Esto funciona así de una manera realmente subterránea, atomizada, pero funciona. O sea, en el fondo se percibía una orgánica, un movimiento, las convocatorias tienen una dinámica, en fin. ¿Hasta qué punto eso es sostenible? ¿Cómo se puede establecer un diálogo social, entendiéndolas precisamente cómo se relaciona de manera horizontal la autoridad con las redes sociales? ¿Cómo se hace esto en estas circunstancias? Yo sé que hay muchas cosas que no están leídas, esto es inédito, pero yo no sé si esto es realmente tan profundo como para que pueda ser significativamente importante en el resultado final. Sí, claro, yo estoy pesimista, digamos, del escenario que estoy mirando en términos de efectivamente cómo se controla esto. Pero esto tiene que ser una responsabilidad del gobierno, pero con un llamado a unidad y con señales concretas, hechos concretos, digamos. Esto tiene que, en definitiva, la clase política, gobierno, oposición, Congreso, dar una señal de unidad frente al tema de la violencia, frente al tema, en definitiva, de la desorganización que está teniendo el país en estos minutos. Entonces, está ese primer nivel. Ahora, es un tema complejo. Si esto efectivamente fuera sencillo, no estaríamos viviendo lo que estamos viendo, en definitiva. Pero me parece que por ahí va el camino, digamos. Y eso es un rol que tiene que asumirlo el gobierno, en definitiva, en términos de su liderazgo.
Oye, me pide un auditor que te pregunte si esta desconfianza, esta crisis, esta sensación de que nadie capitaliza se da, o de no tener, por ejemplo, una posición política, se da de la misma manera en los distintos estratos socioeconómicos y en las distintas edades. ¿Ustedes logran como pormenorizar si es que hay cambios generacionales o miradas distintas? Mira, una de las características que hemos estado estudiando y dándonos cuenta, que todo lo que tiene que ver con el nivel de apoyo frente a las demandas sociales, llamémoslo así, son bastante transversales, digamos, bastante transversales por niveles socioeconómicos, por edad y geográficamente, digamos, no hay una diferencia. Ahora, hay matices que sin lugar a duda tienen que ver ya con posiciones políticas, está claro, digamos. Pero tú cuando llega a un nivel de aprobación que tiene en estos minutos el gobierno a esos niveles, porque claramente hay una situación bastante transversal y bastante homogénea. Ahora, reiteremos el dato, después del 18, según una medición parcial, 15,1% la aprobación que llega al presidente. Eso es bastante bajo y 78% precisamente de rechazo. Entonces, estás en una situación, insisto, en el cual el gobierno tiene que asumir un liderazgo que tiene que ver ya con unidad, ¿ya? Pero si el tono eventualmente, y en eso uno puede entender alguna crítica al presidente, que en definitiva el tono quizás no es el suficientemente empático, el asunto se va complicando. Bien, pues Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, muchas gracias por estar acá y por compartir no solamente los datos de tu estudio, el Pulso Ciudadano, sino también tu visión de lo que está pasando. Muchas gracias, Gerson. Gracias, Carla. Gracias, Ramón, que te vaya bien.